En esta enseñanza te voy a compartir el segundo de 3 sermones impactantes que puedes predicar desde el Salmo 19. Hola, ¿qué tal, estimados condiscípulos? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal, donde aprenderás cómo estudiar la Biblia de manera correcta y cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Si eso te interesa, considera suscribirte. En un video anterior a este, presenté el primero de los 3 sermones. Voy a poner el enlace en la descripción de este video para que lo veas. Y básicamente lo que hice es lo siguiente. Hablé acerca de cómo en mi proceso, el proceso que yo uso cada vez que preparo un sermón, lo primero que hago es que estudio el pasaje bíblico. Y uno de los pasos para este estudio es que yo divido el pasaje en lo que yo llamo unidades de pensamiento. Busca aquí en mi canal y vas a encontrar muchos videos acerca de cómo llevar a cabo este proceso para estudiar cualquier pasaje de la Biblia. En el caso de este salmo, lo dividí en 3 unidades de pensamiento. Viendo eso, dije, bueno, aquí está una serie de sermones. No tengo que predicar un solo sermón que abarque las 3 unidades de pensamiento o el salmo completo. Mejor lo puedo dividir en tres sermones para que la gente entienda mejor lo que está diciendo este salmo y para predicar este salmo más detenidamente. Y entonces las 3 unidades de pensamiento realmente pues son 3 sermones distintos. El primer sermón del versículo 1 al 6, el segundo versículos 7 al 9 y el tercero 10 al 14. Y básicamente en el primer sermón, lo vimos anteriormente, el salmista David habla acerca de la maravilla de la creación. Y uno se ha de preguntar, bueno, este salmo en sí habla acerca de la palabra de Dios, el beneficio de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué David comienza hablando acerca de la creación? En el segundo sermón sería importante aclarar precisamente por qué David habla acerca de la creación en el primer sermón o la primera unidad de pensamiento antes de hablar acerca de la palabra de Dios. Y lo que yo expliqué fue lo siguiente. David habla acerca de la creación porque es una maravilla. Y entonces es como, yo lo veo de esta manera, es como una invitación. David está diciendo, si quieres conocer el creador de esta maravillosa creación, lo puedes hacer. Él está a tu alcance a través de su palabra. Y entonces en la segunda unidad de pensamiento, David comienza a hablar acerca de los beneficios de la palabra de Dios y cómo estudiar la palabra y vivir una vida de acuerdo con la palabra nos acerca más al creador del universo. Entonces ya vimos la primera sección, el primer sermón, y hoy vamos a ver el segundo sermón que se basará sobre los versículos 7 al 9. Y realmente para mí este es el corazón de este salmo, porque aquí es donde David habla acerca de los diferentes beneficios de la palabra de Dios y de los resultados. Habla de características de la palabra de Dios y los resultados para esa persona que se acerca a la palabra y que es diligente en no solo leer la palabra, sino que también vivir de acuerdo con ella. Entonces, después de haber llevado a cabo mi estudio, mi exégesis de este pasaje, entonces paso a la segunda fase de armar un sermón, que es formular el propósito del sermón. Y déjame ser muy claro y recalcar este punto. Muchos predicadores no toman el tiempo para formular y aclarar el propósito de su sermón. Y este paso es tan importante. Desde que yo comencé a implementar este paso en mi proceso, noté una gran diferencia en mis sermones, porque ahora, a partir de ese momento, cada uno de mis sermones tenía un propósito claramente definido. Antes, bueno, quisiera pensar que mis sermones sí tenían rumbo y dirección, pero no tan precisamente como lo tienen cuando ahora sí tengo un propósito claramente definido. Entonces, no pases por alto este paso estratégico y muy importante de formular el propósito de cada uno de tus sermones. Cuando leemos esta porción, esta unidad de pensamiento, nos damos cuenta que David nuevamente habla de las características de la palabra de Dios y de los beneficios para esa persona que lee la palabra de Dios. Entonces, como propósito para este sermón, basándome en esta sección del Salmo, escribí lo siguiente, fíjate bien.
Este sermón es para la persona que necesita reconocer la belleza, confiabilidad y poder transformador de la palabra de Dios. Es lo que quiero que sepan, sí, es lo que quiero que esta persona sepa. Como resultado de escuchar este sermón, quiero que sepa que la instrucción del Señor es perfecta, firme y buena, y que tiene la capacidad de dar vida, sabiduría y gozo. Ahí desglosando más lo que quiero que sepan. Como resultado de escuchar este sermón, quiero que responda abrazando la palabra de Dios con mayor confianza, disciplina y obediencia, y que se comprometa a leerla cada día. Con ese propósito claramente formulado, entonces yo sé qué es lo que quiero lograr a través de este sermón. Ahora, por supuesto, este proceso de formular el propósito es un proceso guiado por la oración y por el Espíritu Santo. Sin embargo, se requiere de mi trabajo también, se requiere de mi parte. Siempre lo digo, que el proceso para preparar un sermón es un trabajo colaborativo entre el Espíritu Santo y el predicador. Y yo sé que el Señor va a hacer su parte, me toca a mí hacer mi parte. Y entonces yo invertí mucho tiempo escribiendo el propósito del sermón. Cada uno de los propósitos que yo escribo se requiere tiempo y esfuerzo, lluvia de ideas, etcétera, todo guiado por el Espíritu y la oración, pero sí se requiere tiempo. Ya cuando tenga este propósito bien definido, entonces puedo pasar a los siguientes pasos, porque el propósito, siempre lo digo, el propósito del sermón sirve como un filtro al momento de armar tu sermón. Es decir, que vas a estudiar bastante, vas a leer comentarios, quizá ver otras predicaciones y vas a tener la tentación de incluir todo lo que hayas estudiado y aprendido en tu sermón, pero es imposible. Entonces, ¿cómo determinas, cómo decides qué vas a incluir en tu sermón? Usas el propósito como un filtro. Y al momento de decidir, ¿incluyo este elemento, este detalle, esta anécdota, la incluyo o no? Pasas cada elemento del sermón por el propósito, y si no pasa por ese filtro, es decir, si no te ayuda a lograr el propósito que ya estableciste, entonces hay que no incluir ese elemento en tu sermón. ¿Por qué? Porque no avanza el propósito que definiste para este sermón. Por eso el propósito del sermón es tan vital, tan importante, y te va a ayudar a ser un mejor predicador. Ya cuando tengo el propósito claramente definido, entonces paso al siguiente paso, durante el cual voy a escribir la idea homilética y también el llamado a la acción. La idea homilética es esa idea principal que voy a compartir durante el sermón. Es esa frase, esa oración, esa declaración que realmente abarca todo el sermón. Yo lo explico de esta manera cuando estoy predicando. Yo digo, con esta siguiente frase está todo el sermón en unas cuantas palabras. Es la idea principal. Y la idea principal yo la quiero repetir y recalcar cuantas veces sea posible durante mi sermón. Para este sermón, esta es la idea homilética que escribí. La palabra de Dios restaura, ilumina y fortalece al que la recibe. Esa frase la puedo repetir varias veces durante el sermón. Es una frase simple, no es nada complicado, y de hecho, esa es una pauta para la idea homilética. No escribas ideas homiléticas complejas, complicadas, difíciles de entender para tus oyentes. No, que sea algo simple, algo fácil de entender y que se pueda penetrar en sus mentes y en sus corazones. Y básicamente este es el punto principal que yo quiero que se lleven con ellos. Enseguida, basándome todavía en el propósito del sermón, voy a escribir el llamado a la acción. Es decir, ¿qué quiero que mis oyentes hagan con lo que escuchan durante este sermón? Y también debe ser una frase simple, concisa, precisa y nada complicada. Esto es lo que yo escribí. Comprométete hoy a leer la palabra de Dios todos los días de tu vida por el resto de tu vida. Ahora, durante el sermón,
basándome en esta sección del Salmo, estaba recalcando las características, los beneficios de leer la palabra de Dios y de vivir de acuerdo con la palabra y los resultados, lo que puedes esperar en tu vida como resultado de leer la palabra de Dios. Y por eso llegué a este llamado a la acción. Si quieres todos estos beneficios en tu vida, si quieres crecimiento, si quieres dirección, pues tienes que leer la Biblia. Y lo mejor que puedes hacer es leer la Biblia todos los días de tu vida por el resto de tu vida. Ese fue el llamado. Y de hecho, cuando prediqué este sermón, yo pedí que se pusieran de pie solamente aquellos que en este momento estaban haciendo ese compromiso, tomando la decisión de decir, sí, voy a leer la Biblia todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Ahora, les hice sentir un poco a gusto y decir, mira, yo hice este compromiso hace muchos años atrás y les voy a decir, no he cumplido con este compromiso al 100%. Dios entiende, ¿verdad? Somos humanos y a veces vamos a fallar en estos compromisos que hacemos con Él, pero eso no debe detenerte de hacer este compromiso y hacer todo el esfuerzo posible y necesario para llevar a cabo este compromiso. Entonces, con el propósito del sermón claramente definido, con una idea homilética simple, clara y precisa, y con un llamado a la acción también claro, preciso y simple, vas a tener un sermón bien armado, bien preciso y muy impactante. Y nuevamente, todo esto, estoy basando este segundo sermón, me estoy enfocando únicamente en la segunda unidad de pensamiento de este salmo, versículos 7 al 9. Ahora, por supuesto, durante el sermón, en el cuerpo del sermón, voy a estar explicando lo que dice el texto. Voy a hacer mi exégesis, entre comillas, por decirlo así. Voy a hacer mi exégesis para explicarle al pueblo, a mis oyentes, lo que este salmo está diciendo. ¿Sí? El propósito del sermón, la idea homilética, el llamado a la acción me dan dirección para preparar y predicar mi sermón, pero el sermón mismo debe ser, desde mi punto de vista y mi estilo de predicación, debe ser una explicación, una exposición de lo que dice la palabra de Dios. Esa exposición proviene de tu estudio profundo de la palabra de Dios. Y he comentado algunos errores que muchos predicadores cometen al preparar sus sermones. Un error siendo no estudiar bien el pasaje bíblico y otro error siendo no preparar un propósito del sermón. Pero también he preparado un recurso gratuito para ayudarte a entender más errores que uno puede cometer durante el tiempo de preparar su sermón. Es totalmente gratuito y lo puedes obtener simplemente haciendo clic en el enlace que ves en la descripción de este video. Créeme que esto te va a ayudar. Quizá ya hayas superado estos errores o quizá ni te hayas dado cuenta de estos errores, pero este recurso te va a ayudar a reconocer los errores que cada uno de nosotros cometemos cuando predicamos o hemos cometido o seguimos cometiendo, y te va a ayudar a superar estos errores. Muy bien, falta un sermón más en esta serie sobre el Salmo 19 y próximamente estaré compartiendo esta enseñanza. Espero que esto te haya ayudado y haya añadido valor a tu crecimiento como predicador. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.